Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro tercer espacio abierto de este módulo 7. Siéntanse bienvenidos todos y cada uno de ustedes cuando estén viendo este video. Y espero se vayan agregando el resto de las personas que comúnmente se han estado agregando, tanto en el espacio abierto 1 como en el espacio abierto 2. ¿Ok? Así que pues vamos dando inicio a nuestro tercer espacio abierto. Siéntense bienvenidos todos. La orden del día es la siguiente. Nos dice que debemos cubrir los siguientes pasos: presentación, propósito, contenidos temáticos, resolución de dudas y lleguemos a las conclusiones, ¿ok? Pues presentación. Nuevamente me presento para todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es José Daniel Juárez Lalpan. Soy licenciado en Lenguas Modernas con la especialidad en la enseñanza del inglés. Llevo siendo docente desde el 2010. Ya voy prácticamente 12 años en esta profesión. Tengo una maestría en estudios históricos relacionados con la evolución histórica de la lengua y procesos de investigación y cuestiones como esas. Mi campo disciplinar es el de la comunicación aquí en Prepa en Línea CEP, ¿ok? No me presento por quererles presumir nada de mi persona, es mero protocolo que nos solicita Prepa en Línea CEP para que ustedes sepan quién está a cargo de este módulo 7 y pues obviamente qué credenciales tiene para poderlos guiar a lo largo de su proceso de aprendizaje del inglés, por lo menos en el módulo 7, ¿ok? El propósito de nuestra sesión es el siguiente: aclarar dudas sobre los temas gramaticales que más causan confusión durante la segunda semana del módulo 7 por medio de la explicación de cada tema y estructura gramatical, así como del vocabulario y pronunciación, para lograr la entrega en tiempo y forma de cada tarea y o actividad. Ese es nuestro propósito, ¿ok? ¿Cuál es nuestro tema del día de hoy? Un tema un tanto, pues, difícil para algunos. Fue es lo que me he estado dando cuenta en las tareas que ya me enviaron, porque ya varios enviaron sus tareas. Hay confusión en el uso de este tema, ¿ok? Nuestro tema es el pasado simple. ¿Qué hacemos con el pasado simple? Algunos dirán que ni siquiera en español tenemos la noción clara de qué es el pasado simple. Y si desde el español no lo tenemos, porque obviamente hay interferencia del español ya en edades, pues desde la juventud hacia adelante, ya hay interferencia de manera clara del español en cuanto a nuestros procesos de aprender una lengua extranjera. No es malo si sabemos cómo utilizar esa interferencia y que lejos de que sea un obstáculo, sea una herramienta para poder estudiar y aprender el inglés, pues es mucho mejor, de hecho. Así que es mucho mejor de esa manera, ¿sale? Ya se agregó una persona. Buenas tardes. Estamos dando inicio a nuestro espacio abierto número 3. Nuestro tema del día de hoy es el pasado simple. Comentaba yo que es un tema que está causando confusión, de acuerdo a lo que estoy notando, tanto en el foro de Aprendiendo como en las actividades integradoras que ya han estado enviando. Ya hay varios que ya enviaron sus actividades integradoras y hay confusión en el uso de este punto gramatical. Y les decía yo que desde el español, cuando, pues obvio, quizás no estudiamos a fondo nuestro idioma, nos causa confusión desde el español, pues lo mismo sucederá en inglés, porque tendemos a llevar lo que ya tenemos adquirido del español, a trasladarlo hacia el inglés. Buenas tardes. Entonces, es importante cuando se estudia una segunda lengua, nos ayuda mucho, nos apoya, nos aporta mucho en poder entender cómo es que funciona nuestra propia lengua. En este caso, con este tema gramatical que es el pasado simple, he notado que hay cierta confusión, sobre todo en el uso de algunos momentos. Me refiero a que cuando hay una pregunta en específico, tiene que haber concordancia gramatical. Recuerden, se los había mencionado, si es que estuvieron ustedes en el espacio abierto anterior, les mencionaba que lo que se busca dentro de las actividades integradoras, justo como lo dice su nombre, es integrar todo aquello de lo que ustedes ya hicieron asimilación. Entonces, se supone que ustedes ya al paso de trabajar con la plataforma, de ver los videos, ya hicieron un proceso formativo, son actividades formativas. Cuando llegan con la actividad integradora, que es una actividad sumativa, en teoría ustedes ya pueden integrar todos esos conocimientos. Entonces, comentaba yo al principio,
sigue habiendo esta confusión entre tiempos gramaticales. Les decía, debe de haber concordancia gramatical. Yo, como asesor virtual, y mi labor es en sí no evaluarlos a ustedes, sino evaluar la tarea, que es muy distinto, ¿ok? Si yo voy a evaluar a un alumno, tendré yo que ver pues todo lo que ha hecho alrededor de un trabajo, de una tarea, el esfuerzo, el empeño, el tiempo de investigación y cosas como esas. Lo que nosotros hacemos es evaluar una actividad, no estamos evaluando en sí al alumno, que es muy distinto, un enfoque muy distinto. Entonces, cuando yo veo una actividad y, por ejemplo, las de esta semana, que es el pasado simple, han enviado ya 10 tareas, me parece. Y de los 10, yo creo que 7 por ahí, la mayoría tienen algunos detalles todavía en cuanto a la confusión de tiempos gramaticales. Y vuelvo a repetir, ¿qué es lo que veo? ¿Qué es lo que veo en cada una de las actividades para poderlos evaluar? Que que haya concordancia gramatical, eso es todo. Me refiero a que si en esta semana es el pasado simple, es justo eso, pasado simple. No hay nada más que evaluar, me refiero a que ustedes pueden utilizar otras estructuras si no hay ningún problema, están haciendo uso de lo que ya aprendieron. Pero el estelar de esta actividad integradora, por lo menos de esta semana, es el pasado simple y ese tiene que aparecer en afirmaciones, en negaciones y en preguntas, que es justo la manera como está constituido cada una de sus actividades integradoras. Si ustedes ven, hay una sección donde les pide hacer preguntas. ¿Qué pide o qué está tratando de hacer la actividad integradora? Justo, que ustedes se den cuenta que en esa sección tienen que aclarar o tienen que agregar, perdón, eh, eh, la estructura gramatical de ese tiempo en forma de pregunta. Dice por ahí, me parece que la actividad o desde la actividad 1 les pide 3 preguntas. Algunos hacen de otro tipo de preguntas, de otra estructura gramatical, pero no encontramos ninguna que tenga relación con el tiempo la estructura verbal que se está evaluando en esa semana, ¿ok? Entonces, yo les recomiendo, ahorita empezamos con la clase en sí, pero antes de que se me olvide, enfóquense solo y únicamente en cumplir con el punto gramatical. Si aún están teniendo conflicto con saber exactamente qué tienen que agregar, les decía la vez pasada, hagan oraciones aisladas. No tengo ningún problema con eso. No, yo entiendo que a este nivel de aprendizaje aún no pueden conectar textos complejos con conectores, con relative clauses, con cosas como esas que vienen en el inglés, que ya hablamos de un inglés preintermedio hacia adelante. Si ustedes crean oraciones sencillas donde diga yo jugué fútbol, listo, punto. Me voy a otra oración y digo yo no jugué fútbol, punto, listo, ya llevo otra y me muevo a otra. ¿Jugaste fútbol? Listo. Es un ejemplo muy vago, pero a lo que me refiero es que oraciones sencillas, pero que vayan al punto gramatical que se está evaluando. Eso es justo lo que buscamos, ¿ok? No buscamos en sí que ustedes crean oraciones tan complejas y un ensayo súper, hiper complejo y que de pronto nada de eso sea creado por ustedes y solamente lo que hicieron, porque pues tengo claro que varios lo hacen, utilizan el traductor y entonces se avientan un texto ahí en español, lo copian, pegan, lo meten en el traductor, lo que les arroja el traductor lo pegan en la tarea. No sirve de mucho, no están aprendiendo prácticamente nada y es mejor que sean oraciones aisladas y si es que ustedes van a utilizar el traductor, por lo menos se dan cuenta cómo es que se constituyó esa oración. Pero si ustedes ponen todo un texto complejo, les aseguro que es muy difícil que ustedes se den cuenta cómo es que se constituyó ese texto. ¿Ok? Entonces, a este nivel, justo a este nivel, un nivel básico, funciona lo que les estoy comentando. Ya no es viable, quizás en un nivel intermedio o preintermedio hacia el avanzado, obviamente ya no, porque ya estudiaron muchísimo más. Entonces, ¿qué pide la actividad integradora, como les decía? Si la pregunta dice, ¿qué hiciste el lunes? Es un ejemplo nada más. ¿Qué hiciste el lunes? No puedo responder diciendo, estuve jugando fútbol. Pareciera que es lo mismo, pero no lo es, ¿ok? Una cosa es pasado simple y otra cosa es pasado continuo. Ustedes dirán, sí, pero me estoy dando a entender. Y les decía la vez pasada, ese es el fin primario de aprender un idioma, entender y ser entendido. Desde ahí ya llevan una calificación quizás aprobatoria, ¿ok? Con una palabra, con quizás un gesto puedo comunicar mis necesidades, que de eso trata un inglés básico, hablar de nosotros y de nuestras necesidades, ¿ok? Bueno, desde ahí, si ustedes son hábiles haciendo eso, ya tienen una calificación aprobatoria. Ahora, la cuestión es saber qué tan alta puede ser esa calificación
¿Y cómo es que sabemos o cómo es que podemos asignar una calificación un tanto alta de 9 o de 10? Pues con el uso del tiempo gramatical que se está evaluando de esa semana. Si la pregunta dice, ¿qué hiciste el lunes? Y alguien responde, estuve jugando fútbol. Bueno, ¿entendiste? El problema es la cuestión de darte a entender. Quizás también el de enfrente te entendió, pero no está correcto. Hay fallos, les decía la vez pasada. Nosotros como nativos del idioma cometemos fallos, no cometemos errores, bueno, de vez en vez sí, pero cometemos ciertos fallos. Les decía yo la vez pasada, me parece, a este grupo, o si no fue en la otra generación, ahorita recuerdo. Les decía yo que fallos nos referimos a aquellas palabras que aunque sean empleadas de manera pues inadecuada, el mensaje sigue llegando a la persona que está enfrente de nosotros o con la que nos deseamos comunicar. Hay una palabra que muchos estigmatizan y es aiga. Para muchos aiga es un barbarismo del idioma y aiga es lo peor que una persona puede decir. Bueno, yo les digo a la mayoría, yo soy lingüista, les digo a la mayoría, Aiga cumple la función primaria de darme a entender. Y el de enfrente me entendió. Y yo digo, espero que no haya mucho tráfico. Ok, algunos dirán, se escucha feo. Ok, pero el de enfrente me entendió y cumplió con el fin primario de darme a entender y ser entendido. Ahí estamos bien. Cumplió eso. Para eso es un idioma, para eso son el aprendizaje de lenguas o manejar algún idioma. Ahí ya avanzó. La cuestión es que ahí hay un fallo y sabemos que lo correcto sería decir, espero que haya poca gente en la casa o en la fila. Esa es la forma correcta. Pero aún así, la otra estructura o la otra palabra cumplió su fin primario, que es entender y ser entendidos. Ahora, ¿por qué les digo esto? Si la pregunta dice, ¿qué hiciste el día lunes? Y ustedes responden, estuve jugando fútbol. Bueno, entendieron y se dieron a entender. Listo, ya por ahí les puedo poner una calificación aprobatoria quizás. El problema es que no va a ser una calificación tan alta. De hecho, hubo tareas en esta semana que tuvieron la mínima porque justo hicieron eso. Encuentro alrededor, a lo largo de toda la actividad, encuentro que sí se dieron a entender, pero no encontré en ningún punto el pasado simple. Todo lo respondieron con pasado progresivo, que ese es el tema de la semana anterior. Todo, sin excepción, todo está respondido con el pasado progresivo. Ya les puse en la nota. Bueno, tienes la mínima probatoria, pero no tienes mayor calificación porque no encontramos el punto gramatical que se está evaluando. Vuelvo a repetir, que evaluó que haya concordancia gramatical con lo que se les pide. Si la pregunta dice, ¿qué hiciste el lunes? La respuesta tiene que decir, yo jugué fútbol. Listo. No digo yo estuve jugando fútbol porque estuve jugando fútbol es la respuesta a la pregunta que sería en inglés o en español la diría yo, ¿qué estuviste haciendo el día lunes? Estuve jugando fútbol. ¿Qué hiciste el día lunes? Jugué fútbol. Jugué fútbol, pasado simple. Estuve jugando fútbol, pasado progresivo. Diferencias entre estos dos, se los había mencionado desde la vez pasada. Son diferencias muy marcadas, aunque ustedes no lo crean. Si yo digo jugué fútbol, sabrá Dios cuánto tiempo es que yo prolongué esa actividad en el tiempo. Pero si yo digo estuve jugando fútbol, queda claro que esa actividad se prolongó en el tiempo. Les di un ejemplo la semana pasada. Si yo llego a la casa, no sé, aquí encuentro que está alguien que se llama Nancy. Llego a la casa de Nancy, toco y después cuando me la encuentro le digo, toqué o sí, toqué en tu puerta. Sabrá Dios cuántas veces lo hice, solamente pues queda claro que esa acción emergió y desapareció así como emergió. Pero si yo digo, estuve tocando o estuve llamando a tu puerta, deja en claro que fui insistente en esa actividad, que no solamente llegué y di un golpe o dos a la puerta, sino estuve insistiendo una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez por un tiempo en específico. Esa acción se prolongó en el tiempo. Esa es la gran diferencia entre el pasado simple y el pasado progresivo, ¿ok? Y entonces, si yo digo, ¿qué hiciste el lunes? Y tú me respondes, estuve jugando fútbol, soccer, no hay concordancia gramatical, como les decía, solamente dejas en claro que esa actividad se prolongó en el tiempo, pero la respuesta correcta sería, yo jugué fútbol, soccer. Pregunto en inglés, what did you do last Monday? Y la respuesta tendría que ser, I played football soccer. Si la pregunta dijera, what were you doing last Monday? La respuesta sería,
I was playing football soccer. ¿Ok? Eso es lo que buscamos en las actividades integradoras, que ustedes sean hábiles utilizando ese punto gramatical. No que me avienten todo ahí un choro enorme para poder apantallar a alguien. No es eso, sino ver que ustedes ya asimilaron este punto gramatical, ya está en su cabeza y listo, podemos migrar al siguiente tema. No en sí que hagan una tarea tan extensa de un ensayo y ahí pongan todo, no sé, una serie de párrafos, pero nada de eso tiene relación con el punto gramatical. Solamente lo que hicieron, como les decía, fue tomar un texto, meterlo en el traductor, sacarlo y pegarlo de manera directa, pero ni siquiera se dieron a la tarea de darse cuenta si sí utilizaron ese tiempo gramatical. ¿Ok? Bueno, demos inicio a nuestra clase, a nuestra sesión, a nuestro espacio abierto, y les decía yo que el tema es el pasado simple. Ahora necesito de su participación. Nos hacían hincapié el día de ayer que les mencionáramos a ustedes que cuando se conectan es para una actividad o es para una participación activa, es decir, que no solamente es conectarse y quedarse a manera de oyentes, sino que si ustedes desean tener pues ese punto que les han mencionado y que se coloque en su calificación, se debe tomar acción durante esta sesión. Si solamente vienen pues a aclarar alguna duda o a estar de oyentes, también son bienvenidos, pero no hay ninguna calificación para con su calificación final. No va a haber ninguna calificación. Para poder asignar una calificación debe haber una participación activa, es decir, participar, solucionar dudas, apoyarse entre ustedes también. De hecho, cuando alguien tenga alguna duda, pues alguien puede tomar la palabra y poderle dar la explicación desde lo que ya maneja o sabe esa persona. Es decir, ser partícipes de manera constante durante nuestra sesión de espacio abierto, ¿ok? Así sí se les puede asignar ese punto por el cual algunos alumnos pues están aquí presentes. Si es que no van a hacer eso y no desean estar en la sesión porque a lo mejor quieren invertir su tiempo en terminar la actividad integradora, también no hay ningún problema, lo pueden hacer. El video estará disponible una vez que termine nuestra sesión. La encontrarán en YouTube, ¿sale? Les aclaro esto para que si no haya ninguna duda, porque algunos en otras generaciones me dicen, es que yo sí me conecté, estuve todos los días presente en sus sesiones, ¿por qué no tengo mi punto? Pues porque no hubo una actividad, no hubo una participación activa de su parte, solamente se conectó y se sentó. Les decía yo, es como ir a clases, al salón de clases y esperar que por ir al salón de clases, asistir, me pongan un punto, que hoy en día muchos alumnos lo piden, que si no ponemos puntos por asistir a clases, y les digo, no, es lo mínimo que deben hacer para que el proceso de aprendizaje se lleve a cabo. No se pueden poner puntos por el hecho de asistir, a lo cual ustedes es parte de sus responsabilidades. Entonces, se los hago saber para que no haya ningún problema al final de nuestro módulo 7 y tengan claro por qué es que tuvieron el punto o por qué es que no lo tuvieron. ¿Ok? Bueno, ¿qué es el pasado simple? Necesito el aporte de alguno de los dos que estén aquí o los dos. ¿Qué es el pasado simple? Ya lo expliqué de manera general, pero con sus propias palabras, con lo cual ustedes siempre puedan recordar una definición para con el pasado simple. Cuénteme alguien de ustedes, ¿qué es el pasado simple? Alguien que desee activar su micro o quizás desee participar a través del chat, con todo gusto lo podemos escuchar. Dice su compañero Jesús que él desea participar. Jesús, te escuchamos. ¿Qué tal, asesor? Buenas tardes. Para mí el pasado simple es para referirse a una acción que ya tuvo suceso, en el pasado, por así decirlo. Hola Jesús, buenas tardes. Sí, así, de manera sencilla, sin mayor vuelta a la definición. Eso es, una acción que ya sucedió justo en el pasado, ya no incide en el presente, ¿ok? Lo digo porque algunos que en algún momento me preguntaban, me decían que en el presente esa acción sigue teniendo cierta repercusión. Bueno, es muy distinto y ese es otro tiempo gramatical, de hecho se llama presente perfecto. El pasado es una acción que ya emergió y desapareció justo en el pasado. Yo, por ejemplo, me levanté a las 6 de la mañana. Esa acción ya acabó, ya terminó, no tiene repercusión en el presente. Si es que tuviera repercusión en el presente, es otro tiempo gramatical y se llama presente perfecto. Pero te agradezco mucho por tu aporte, Jesús. Nancy, ¿algo que quieras agregar a lo que Jesús nos acaba de aportar por el chat, activando tu micro, como tú gustes? Te escuchamos.
Me parece que no, ¿verdad? Bueno, avancemos y quizás más adelante se animen a participar. Gracias por aquellos que ya tomaron la iniciativa. Bueno, entremos al tema para que ustedes vayan resolviendo dudas y lleguemos a la parte de justo, de resolución de dudas y poderlos apoyar en puntos en específico en los cuales ustedes necesiten pues ese apoyo, ¿ok? Les pongo aquí una línea del tiempo para que ustedes vean pues los tiempos gramaticales. Aquí esta línea de tiempo tiene al pasado simple pero con el verbo to be, no con verbos de acción, ¿ok? También está el pasado simple con el verbo to be y esto es was y were. Una cosa es decir he is tall, él es alto, y otra cosa es decir él era pequeño, he was short. Si ustedes ven la imagen, ese niño pues morenito, negrito dirán algunos, en algún punto de su vida pasada era chaparrito, era más chaparrito que el otro, era chaparrito, he was short. Pero pasó el tiempo y actualmente él es alto, digo he is tall. Ese es el, digamos, la línea del tiempo para que vean cómo es que algo que en algún punto de nuestra vida era de una manera, ahora ya no es. En este caso, este chico era pequeñito, he was short, y ahora él es alto, he is tall, ¿ok? Y en el futuro, pues habrá otro tiempo gramatical. Una línea de tiempo un tanto sencilla para que vean cómo se maneja. Bueno, deseo empezar esta parte con el was y el were, que es también algo que les causa conflicto o lo vi en alguna actividad, entonces decidí agregarlo. ¿Qué es el was y el were? Es el pasado simple del verbo to be. El verbo to be en presente es el is, el am y el are. Digo, I am, yo soy. You are, tú eres. He is, él es. Listo. Pero si quiero utilizar eso en pasado, ya no voy a decir I am, yo soy, sino diré yo era o yo estaba. Y digo, I was happy. He was hungry. She was a nurse. It was big. We were early. You were at school. They were quiet. Ese mismo was tiene su propia forma de negar. Aquí no existe el doesn't, aquí no existe el didn't, aquí no existe ninguna otra negación que ustedes hayan aprendido. Aquí lo que hacemos es solo y únicamente agregar un not después del was. Y digo, I was not sad. En inglés, si lo traducimos de manera literal, ahí diríamos, yo era no o yo estaba no triste. Primero decimos estaba y luego decimos no. En español lo decimos a la inversa, digo yo no estaba. En inglés ellos dicen yo estaba no, él estaba no, ella estaba no, eso estaba no, nosotros estábamos no, ustedes estaban no, ellos estaban no. Es la forma de negar en el inglés, ¿ok? Ahora, estos, en teoría, se supone que ya lo manejan porque ya lo vieron en algún punto de su proceso de aprendizaje. Y si es que no, no se preocupen, aquí está enfrente para que ustedes vean cómo se utiliza. Y algo que les sigo recalcando desde el primer espacio abierto, necesitan ustedes recordar que el inglés no se maneja de la misma manera que el español. Es decir, en español nosotros omitimos verbos, perdón. En español nosotros omitimos sujetos. Puedo decir juego fútbol. Ustedes saben quién, cómo, en qué modo, en qué persona. Pero en inglés no sucede de la misma manera. El inglés siempre tiene que tener sujetos. Y entonces no puedo decir solamente play football, porque ahí dice jugar fútbol. ¿Quién? Necesita un sujeto. I play football soccer. Les dije la traducción, aunque ustedes no lo crean, así suena el inglés. Y digo, yo jugar fútbol, tú jugar fútbol, ellos jugar fútbol, nosotros jugar fútbol, ustedes jugar fútbol. Si le quito el sujeto, no sé de quién estemos hablando y solamente decimos jugar fútbol. Ajá, ¿quién? Yo jugar fútbol. Listo, ya dejo claro que yo, así hago esa actividad, yo jugar fútbol, tú jugar fútbol, ellos jugar fútbol, nosotros jugar fútbol. Aunque ustedes no lo crean, esa es la traducción de manera literal de cómo es que se escucha el inglés en español. Por eso hay muchos nativos que si ustedes han escuchado, traducen así, dicen así, yo correr en las mañanas, porque sus verbos no tienen conjugaciones y las conjugaciones que existen son mínimas. Por eso es que los sujetos son súper, ultra, mega importantes. No los pueden omitir, si no, no sabemos de quién hablan, ¿ok? Sujetos más verbos más complementos son las estructuras que ustedes tienen que seguir, ¿ok? Bueno, les voy poniendo aquí unos ejemplos un tanto sencillos para que ustedes recuerden qué va en cada uno de ellos. Me voy a ir un poquito rápido porque sí deseo charlar con ustedes y que me vayan explicando algunos puntos en específico, ¿ok? Bueno, aquí enfrente tienen una serie de imágenes las cuales piden el uso de were y de was. Tengo they, tengo he, tengo they y tengo he. Necesitamos recordar con cuáles de ellos utilizamos was y con cuáles de ellos utilizamos were. Was es para sujetos, o más bien dicho, para aquellos pronombres que expresan un solo sujeto, uno solo, es decir, son singulares.
Where es para aquellos pronombres que hablan de varios sujetos, de un grupo de personas. They son ellos, es un grupo de personas y entonces necesitamos were. Y digo, they were angry. Ellos estaban enojados o ellas, porque son dos niñas ahí peleando, ¿ok? Voy con el 2. He es un pronombre que menciona solamente a un sujeto y es él. Y hay una sola forma del verbo to be para he y ese es was, ¿ok? Y digo, he was hungry. Él estaba hambriento. Vuelvo con they. Ya vieron el truco, ¿no? They habla de un grupo de personas y para hablar de un grupo de personas y hablar de algún estado o algo que en lo cual ellos estaban involucrados o en algún punto de algo que ellos pudieron haber cometido, utilizamos were y digo they were lost, ellos estaban perdidos. Vuelvo con la 4 y tengo, o más dicho, me muevo a la 4 y tengo a he. He, si ya se dieron cuenta, siempre va acompañado de was. Estoy hablando del verbo to be, ¿ok? He was sleepy. Él estaba somnoliento, ahí medio durmiendo, sí, durmiendo, con ganas de dormir más bien. Tengo she, tengo they, tengo goody y tengo he. She es un pronombre que menciona un solo sujeto. Y como menciona un solo sujeto y es ella, solamente le corresponde was. Y digo, she was content. She was content. ¿Cómo estaba ella? Pues alegre. Seguimos con they. They es un pronombre que habla de un grupo de personas. Ellos, 2, 3, 4, ¿ok? Y hablamos de muchos, entonces la única forma que le corresponde es they. Y digo, were. Y digo, they were happy. Ellos estaban felices. Ahora ya no tengo un pronombre en la número 7. Lo que tengo es un nombre. Pero ese nombre hace mención de un solo sujeto y ese es Goody. Goody es él. No soy yo, no eres tú, es una tercera persona dentro de nuestra conversación. Y entonces es he si es que le asignamos un pronombre. Y digo, Goody was embarrassed. Estaba allí pues un tanto penoso este sujeto. He, y hablamos del señor cara de papa, de una serie, de una película, ¿ok? He habla de un solo sujeto, hace mención de un solo sujeto. Y digo, he was confused. Él estaba confundido, ¿ok? Bueno, ese es el pasado simple. Espero lo recuerden un poquito. Se los puse ahí para que ustedes vayan recordándolo, ¿ok? Ese es el pasado simple que habla de verbos de estado. No menciona ninguna acción. Ahora entremos al que sí menciona acciones. Y digo, simple past tense, definition. Simple past tense is used to indicate those actions which began in the past time and also get over in the past time. Justo lo que ya nos había mencionado su compañero Jesús. Y dice aquí que el pasado simple es usado para indicar aquellas acciones las cuales iniciaron en el pasado y justo en ese mismo pasado terminaron. Ya no tienen incidencia en nuestro presente. Ahorita, justo en este instante o durante el periodo de un presente, ya no incide esa acción. Una definición similar a la que Jesús ya nos había dado. Ok, aquí les pongo un cuadrito para que ustedes se puedan guiar con justo lo que se requiere para poder ser evaluados con este punto gramatical y con prácticamente todos los puntos gramaticales. Ya les había mencionado en algún momento, el inglés, así igual que otros idiomas, de hecho, tiene tres modos en los cuales nosotros nos podemos expresar: afirmar, negar y preguntar. Y estos aparecen en cada conversación que nosotros podamos tener o en cada interacción que nosotros deseemos tener. Afirmamos, negamos y preguntamos, negamos, preguntamos, afirmamos. Es decir, todo un instante o todo el momento que se lleva a cabo un acto comunicativo, estamos haciendo eso. Yo, por ejemplo, estoy hablando, pero no estoy, no sé, riéndome. ¿Ustedes están riendo? Digamos que en esta charla, que pues fue muy vago el ejemplo, les puse justo eso, un ejemplo de cómo es que afirmo, niego y pregunto durante una charla o durante un acto comunicativo, ¿ok? Deme un segundo, voy a conectar mi laptop que se está descargando. Y continuamos, denme un segundito. Déjenme conectar mi laptop. Listo ya. Bueno, afirmo, niego y pregunto. Eso es justo lo que tiene que estar en sus actividades integradoras, aunque ustedes no lo crean. Les pide que narren, por ejemplo, cuál fue su mejor, no sé, día en la vida.
o qué sucedió en ese día. Lo narran en pasado, pueden colocar afirmaciones y negaciones. En algún apartado les dice que creen algunas preguntas utilizando ese tiempo gramatical y eso es justo lo que ustedes tienen que hacer, afirmar, negar y preguntar. Y con eso demuestran ustedes que ya pues tienen cierto manejo o dominio del idioma o por lo menos del punto gramatical. Ahora, existen verbos regulares y verbos irregulares. Ya les subí a la plataforma un video donde ustedes se pueden guiar de cómo pronunciar los verbos regulares, aquellos que terminan con ed. Ya les puse también una lista de verbos para que ustedes se puedan guiar y saber cuáles son los irregulares y cuáles son los regulares. Me dicen algunos, ¿cómo aprendo eso? Yo preferiría aprenderme los verbos jugando. Y les digo, pues sí, estaría muy padre, pero la adquisición del idioma a través del juego es un proceso que no aplicaría tan de lleno en este modelo porque tenemos muy pocas horas de inglés a la semana. Para poder adquirir el idioma a través del juego, justo adquirirlo de manera un tanto inconsciente, necesitamos bastante tiempo de exposición al idioma. Sí se puede, pero necesitan todos los días estar escuchando, estar involucrados con el inglés. Si no tenemos tanto tiempo, la otra manera es a través de lo gramatical, de lo estructural, hacerse conscientes de qué tipo de estructuras existen en el inglés y con ello estudiándolas pueden llegar a tener un buen dominio del idioma, ¿ok? Bueno, ¿cuáles son los verbos regulares? Aquellos que siguen un patrón en específico, que en la sección a ver, vamos a movernos a la otra diapositiva, que en la sección de infinitive, perdón, que en la sección de past tense y past participle terminan con ed. Es decir, digo, por ejemplo, abrir, open, en inglés. Su pasado es opened, con ed. Su pasado participio es opened, con ed, ¿ok? Estos siguen un patrón en específico, pertenecen a un grupo en específico, por eso son verbos regulares, porque en sus dos últimas versiones, en pasado, en past tense y en past participle, terminan con ed, ¿ok? Entonces, ahí les salió una X y les está señalando que para el pasado simple no necesitan los verbos que están en infinitive, no son necesarios. Los que necesitan son los de la columna de past tense, justo esos. Dirán algunos, ¿para qué es el past participle? ¿Es para otra acción? ¿Es para otro tipo de cosas? Después lo aprenderán en un inglés pues preintermedio, ¿ok? Bueno, les pongo un ejemplo. I opened the door this morning. Si ustedes se dan cuenta, el verbo está en rojo, justo de la columna de past tense. No utilicé el infinitive. ¿Qué necesito? Pensar en una persona de quien yo voy a hacer mención. Digo que, por ejemplo, yo, y en inglés yo es I. Ahora, busco dentro de mi lista de verbos una actividad la que yo guste y mande. No sé, abrir, pero no la necesito en infinitive, la necesito en past tense porque ese es el tiempo gramatical que estoy aprendiendo. Lo tomo ese verbo y lo agrego I y ya llevo parte de mi estructura. I opened. Yo abrí. Pero resulta que no sé cómo hacer complementos, es decir, cómo terminar mi idea, porque pues no sé, no tengo suficiente vocabulario. Y es aquí justo cuando les hago la sugerencia, dirán algunos que no es tan buena esa sugerencia, pero aquí justo es cuando ustedes ya pueden hacer uso del traductor. Si ya aprendieron a estructurar lo previo, lo primero, ya llevamos la mitad del camino avanzado. El resto que tiene que ver con complementos, con vocabulario extra, lo pueden sacar del traductor. Colocan, por ejemplo, the door this morning, o no sé, en español, la puerta esta mañana. No sé decir la puerta y no sé decir esta mañana. Ok, lo pongo en español, la puerta esta mañana. Voy al traductor, lo meto, espero que me dé la traducción, lo tomo y se lo agrego a lo que yo ya hice por mí mismo. Y aunque ustedes no lo crean, nuestro cerebro empieza a hacer ciertos procesos que nos permite ir sabiendo cómo llevar una correcta sintaxis y obvio ir aprendiendo vocabulario y otras tantas cuestiones de ello, ¿ok? Yo no digo que utilizar traductor sea lo peor de la vida, pero hay que saberlo utilizar y sacarle provecho. Bueno, sigo con ejemplos. Estos que están aquí son verbos irregulares. ¿Por qué son irregulares? Porque no tienen ningún patrón en específico. Van cambiando de acuerdo al grupo de verbos. Los verbos irregulares cambian completamente, cambian parcialmente o nunca cambian. Estos que están aquí cambian parcialmente. Vean los de infinitive y vean los de past tense y past participle. Los dos últimos se parecen, mientras que el primero no se parece. Estos cambian parcialmente. Ya les había hecho mención de esto la vez pasada. Hago una oración con los verbos irregulares. Busco, pues no sé, encontrar. Es find en infinitive, pero saben que no necesitamos ese porque estábamos en past tense. Y entonces voy a la sección de past tense, tomo el found, listo.
Busco de quién quiero hablar. Quizás sigo hablando de mí mismo y digo I found. Yo encontré. ¿Qué encontré? Pues resulta que no sé decir mis llaves en mi carro. ¿Cómo lo digo en inglés? No sé decir mis llaves. Bueno, les decía, pues se van al traductor, ponen ahí en español mis llaves. Listo. Y les da la traducción my keys. Y digo, I found my keys. Pero se escucha muy simple. Quiero decir el lugar donde las encontré. No sé de decir en mi carro. Voy al traductor y pongo in my car. Y digo, I found my keys in my car. Aunque no lo crean, ya llevamos medio camino avanzado con el hecho de que hayan hecho ya lo previo. Un sujeto más un verbo. ¿Ok? Sugerencias que ustedes pueden hacer propias para cuando terminen o cuando hagan su actividad integradora. ¿Ok? Entonces, aquí enfrente les dejé, o más bien dicho, en la plataforma les dejé varias de estas cuestiones en cuanto a material, videos y verbos para que ustedes puedan utilizarlos y así poderles sacar provecho, ¿sale? Aquí tienen algunas actividades, las dejaré correr para que ustedes vayan viendo cómo se van llenando cada una de estas y ahorita se las voy explicando para que también ustedes cuando hagan sus actividades formativas puedan saber cómo identificar ciertos detalles al momento de irlas terminando, ¿ok? Este es pues un tip muy aparte de sus actividades integradoras. ¿Cómo creo una pregunta o cómo sé que, por ejemplo, la actividad o el ejercicio 1 es una pregunta? Pues porque tiene una question mark al final. Y como tiene una question mark o un signo de interrogación, esa pregunta, o más dicho, eso va en forma de pregunta. Sabemos que el auxiliar estelar del pasado simple es el did, no existe ningún otro, es el did y punto. Si voy a crear oraciones sencillas, utilizo el did al principio. Listo, coloco un sujeto después y sé, si es que ya vieron los videos, que cuando existe el did o cuando existe el didn't en mis oraciones, los verbos se quedan de manera simple. No los pongo en past tense. Esa es una regla, ¿ok? Porque ya tengo el did, porque ya tengo el didn't. Es un auxiliar y me está apoyando a darme a entender que esa oración la estoy colocando en un tiempo pasado. Y entonces lo único que tengo que hacer es colocar los verbos en forma simple. Cuando tengo que hacer uso de los verbos en pasado, sí, en pasado simple, es cuando afirmo. Por ejemplo, digo, yo corrí en la mañana. Ahí sí utilizo verbos en pasado. Pero si digo, yo no corrí en la mañana, ya no utilizo verbos en pasado. Hablo en cuanto al inglés, porque voy a colocar el didn't. Y entonces digo, I ran this morning. Yo corrí esta mañana. Yo no corrí esta mañana. I didn't run this morning. Regreso el verbo a su forma simple. Y si quiero preguntar, digo, did you, did he, did she, did it, did we, did they, con alguno de esos sujetos. Did you run this morning? ¿Corriste esta mañana? Did he run this morning? ¿Corrió esta mañana? Did she run this morning? ¿Corrió ella esta mañana? Did we run this morning? ¿Corrimos esta mañana? Did they run this morning? Y así sucesivamente, ¿ok? Vean esos detalles para que ustedes sepan cómo hacer sus actividades integradoras. ¿Qué les pide? Si encuentran un not por ahí, como por ejemplo en el ejercicio 3, hay un not. Me está diciendo que a ese find le tengo que agregar el did más el not y listo. Ya sé cómo negar y digo, he didn't find his glasses. Él no encuentra sus lentes. ¿Ok? Detalles un tanto sencillos. Ahora, algunos me preguntaban, me enviaron las estadísticas en la tarde, en la mañana más bien dicho, de sus opiniones, de qué deseaban, y algunos decían que cómo hacer preguntas complejas con las double-edged questions. Y les decía que si ustedes ya saben estructurar, voy a regresar al ejemplo anterior, si ya saben estructurar con el did para preguntas sencillas de sí y no, saben que el did va siempre al principio y después del sujeto. Vean, did you see your friends last weekend? ¿Viste a tus amigos la semana pasada? Ok, digamos que ya tengo la primera parte de la pregunta y la respuesta ahí podría ser sí o podría ser no. Bueno, ¿qué necesito hacer para crear, digamos, estas preguntas un tanto complejas o que nos piden información más específica con las double-edged questions? Solamente las agrego al principio. Vuelvo a repetir, ya tengo la parte de la pregunta que ya aprendí a hacer. Did you see your friends last weekend? Ahora, al principio, antes del did, le voy a colocar, por ejemplo, why. Y digo, why did you see your friends last weekend? ¿Por qué viste a tus amigos la semana pasada? When did you see your friends? ¿Cuándo viste a tus amigos? What did you see your friends for? ¿Para qué viste a tus amigos?
Where did you see your friends? ¿Dónde viste a tus amigos? How did you see your friends? ¿Cómo viste a tus amigos? Solamente agrego las double-edged questions al principio. When, cuándo, what, qué, who, quién, where, dónde, why, por qué y how, cómo. ¿Ok? Las agrego al principio y eso es prácticamente todo. No tiene mayor ciencia el crear estas oraciones o estas preguntas. Vean, se las voy a poner ahí. Y digo, when did you see your friends? Le quito last weekend porque pues obvio, si le coloco ya tendría claro pues cuando los vi. Y digo, when did you see your friends? Listo. What did you see your friends for? ¿Para qué viste a tus amigos? How did you find your bag? ¿Cómo encontraste tu bolsa, tu mochila? Why did you make your bed this morning? ¿Por qué hiciste tu cama esta mañana? Why did you bring your laptop to your classes yesterday? ¿Por qué trajiste tu laptop a tus clases ayer? Solamente agrego alguno de ellos y listo al principio. Y la estructura sigue estando igualita. Les vuelvo a